ahora y repetirles entonces la vía de comunicación 474-107 y el mensaje de texto al 3773. 3773 414 330. Debemos hacer la diferencia entre el Espíritu Santo y las iglesias. Se debe mantener continuamente la distinción entre iglesia y el Espíritu Santo o Espíritu de Dios. La iglesia está subordinada al Espíritu de Dios y de su palabra inspirada. Esta distinción entre el Espíritu Santo y las iglesias puede expresarse mediante las siguientes verdades bíblicas. Primero, el Espíritu Santo no es posesión de las iglesias ni de ninguna institución humana. El Espíritu de Dios y de Cristo no es espíritu de las iglesias. Qué bueno tener en cuenta entonces este primer punto. Ninguna institución puede considerarse dueño e intérprete exclusivo de la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios y de Cristo no es espíritu de las iglesias. Este Espíritu Santo permanece libre para ir y venir según las normas de justicia de Dios. Usted puede leer algunos pasajes bíblicos como Juan 1:33, Juan 7:39 y Juan 14:17. El segundo punto a tener en cuenta para hacer esta distinción entre el Espíritu Santo y las iglesias es que el Espíritu Santo representa el actual señorío de Cristo sobre las iglesias. El Espíritu Santo y su palabra son la autoridad suprema y constantemente las iglesias juzgan sus creencias por medio del Espíritu de Dios. Nunca deben confiar, obedecer ni escucharse solo a sí mismos. El Espíritu Santo y la palabra inspirada son mayores que las iglesias de la historia. Entonces, en este segundo punto, diríamos que el Espíritu de Dios mantiene la autoridad y el control. Al usted pasar a formar parte del cuerpo de Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene aquel que puede conducirle a toda verdad y justicia. Y todos los que integramos esa iglesia debemos escuchar a la voz del Espíritu Santo. Y no solamente a las doctrinas o estatutos que los hombres establecen aquí sobre la tierra. Hay una forma sencilla en la que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice, cuando nos reunimos, allí en el 1 de Corintios capítulo 14, dice: cada uno de vosotros, hermanos, tiene salmo, tiene doctrina, tiene alguna revelación, si cada uno participe. Y nos ocurrió los otros días pasados, visitando una congregación, que se estaba desarrollando el mensaje por parte del predicador en un lugar denominado comúnmente el altar o el púlpito, y muchas veces hemos interpretado erróneamente. El verdadero altar de Dios es usted, porque usted tiene al Espíritu de Dios. Usted es el templo del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros vamos a dar más trascendencia a un lugar físico que lo que realmente
representa el Espíritu de Dios en nosotros, es porque todavía estamos malinterpretando la palabra de Dios. Y aquí hay un versículo clave para desarrollar las reuniones. Usted puede leer todo en su casa, allí en el 1 Corintios capítulo 14. Yo voy a leer solamente algunos versículos porque es muy extenso, pero le invitamos a que usted pueda hacerlo con la guía del Espíritu de Dios. Dice, por ejemplo, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o más 3, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Es importante entonces la posibilidad que usted tiene para juzgar de acuerdo a la palabra. Muchas veces se nos ha enseñado, quizás no con una mala intención, pero sí equivocadamente, que no debemos juzgar. Por supuesto, si esto se refiere a juzgar en forma personal, eso está bien, pero usted puede juzgar por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Y mire lo que dice el versículo 30, qué interesante, usted puede marcar allí en su Biblia, porque esto no es un pecado. Usted puede marcar allí, dice el verso 30, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Entonces vemos aquí que tal vez, ¿no es cierto?, el que estaba dirigiendo la palabra hacia el pueblo estaba parado, de pie, y estaba desarrollando el mensaje. Pero aquí indica que si Dios revela a alguien alguna parte de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo y ve un error en el que está predicando, dice que tiene que callar el que calle el primero, o sea, el que está hablando. Usted entonces, de acuerdo a esta palabra, no tiene que tener temor de hablar la verdad de Dios. Porque si no, ¿sabe lo que pasa? Cuando Dios a usted le revela alguna verdad y usted tiene temor, tiene miedo, dice la palabra de Dios, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Se nos ha muchas veces a través del tiempo, de los infundido un temor, pero no un temor a Dios y a su palabra, sino un temor a una determinada persona, a un determinado ministerio, como que usted no puede tener la revelación de parte de Dios. Y esto es un error muy grave, gravísimo, porque las personas quizás no lo hagan con mala intención, pero sin duda que tenemos espíritus del infierno que se han enseñoreado de la congregación del pueblo de Dios. Entonces usted a partir de ahora entonces vea la palabra y si Dios le está revelando algo, no tenga temor y hable la verdad, porque en algún momento Dios le va a reclamar. ¿Sabe por qué muchas veces usted se encuentra triste allí, desanimado? Porque Dios le encomendó una palabra y usted no habló. Y generalmente decimos, queremos Dios que nos hable. Y Dios nos habla y no hacemos lo que Él nos indica. Usted puede seguir leyendo entonces ese pasaje, pero aquí vamos a seguir analizando estos puntos para hacer la distinción entre el Espíritu Santo y las iglesias. Entonces el Espíritu Santo y la palabra inspirada son mayores que las iglesias de la historia. No importa entonces aquí la trayectoria
y la historia que puede tener la iglesia institucionalizada. A veces algunos datan de muchos siglos, pero a usted no le da el hecho de tener tiempo en la historia, no le garantiza la verdad. Al contrario, muchas veces han pasado a través de la historia, tristemente cambiando el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, ahora es tiempo, y hoy es el tiempo de volvernos a Dios. El tercer punto, entonces, para distinguir entre el Espíritu de Dios y las iglesias, dice que el Espíritu Santo permanece con cualquier iglesia, solo en tanto ésta permanece fiel a Cristo y a su palabra, y oye lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces, el compromiso del Señor a través de su Espíritu es solamente con aquellas iglesias, denominaciones, instituciones que permanecen en la verdad. Él no tiene ningún inconveniente en retirarse cuando la verdad comienza a ser desechada. Y sin duda que lo hace. Tal vez algunos confiados en que están con Dios porque, por ejemplo, a veces los dones se manifiestan, se oran por los enfermos, estos se sanan, se echan fuera los demonios, se profetiza. Pero el Señor dijo claramente en su palabra que en aquel momento cuando se presentaron delante de Él y le dijeron: Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, hemos echado fuera los demonios, hemos hecho tantas cosas, y el Señor les dijo: apártense de mí porque yo no los conozco. Y que no le pase a usted, que no me pase a mí, que hablamos y predicamos la verdad. Tal vez algunos puedan inquietarse y hasta ponerse molestos cuando alguien comparte esta parte de la palabra. Pero Dios es fiel y justo. A veces lo tenemos que hacer desde medio, que no son precisamente cristianos. Entonces agradecemos a nuestro buen Dios que nos está abriendo puerta en diferentes medios. Y usted que tiene un medio de comunicación y se cree dueño y le da participación al resto del cuerpo de Cristo, está entrando sin querer o tal vez queriendo en un espíritu de soberbia, de orgullo, que lo va a llevar al mismo infierno. Debemos tener la humildad y la capacidad para aceptar cuando estamos equivocados. Y también que Dios puede hablarnos de diferentes maneras. Dios puede utilizar un niño, que todos podríamos considerar que es alguien que todavía no tiene desarrollado ciertas facultades o que no tiene un conocimiento profundo acerca de las verdades de Dios. Sin embargo, Dios lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Entonces, vamos ahora al segundo tema musical y le alentamos a que usted permanezca porque todavía tenemos más palabra de Dios. Me dice el Señor que quería paciencia, me dijo que no, la paciencia es producto de la tribulación. La paciencia es producto de la tribulación. No se concede, no se conquista, le dije al Señor, cara de orgullo. Me dijo que no, lo que yo tengo que entregar.
Le dije al Señor que yo quería riquezas, y Él me dijo que no. Aprendiera a depender de Él. No le dije al Señor que sanara a mi madre. Me dijo que no. Entonces, ¿por qué tenemos que pasar? Mi tiempo lloraré, entiéndelo, Samuel. Que yo soy Jehová, así comprendido, eres tu voluntad, que eres mi dueño y mi guiado eres tú, tú que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí es mi palabra, Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí dice mi casa, Jehová. Dice el Señor que sanara mi tierra. Él me dijo que no, que primero hay que humillarse. Ya de mi juventud no es cual, no es soldado. No es tierra, yo lloraré. Así me comprendió, eres tu voluntad. Que eres mi dueño y mi guía, no eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en mi casa, Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en mi casa, Jehová. Dije al Señor que sí me amaba, que me dijo que sí, al fin estás entendiendo. Unas veces te contesta que sí, y otras veces te deja en modo de espera. Pero he venido a contentarme, aunque me diga que no. Así que convenció. Eres tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en mi casa, Jehová. Bueno, escuchábamos entonces a nuestro hermano Samuel Hernández con su tema Cuando Dios dice que no. Todos los medios de difusión nos dan noticias de preocupación. Qué tremendo, ¿no? Muchas veces se nos ha enseñado que a todo Dios tiene que decir que sí. Y yo creo que es una equivocación muy grande. Sin embargo, si usted escuchó el tema musical, el amor y la misericordia de Dios responde. Si queremos en esta tarde, el tiempo que nos resta, aprovecharlo bien para seguir compartiendo la palabra aquí en el libro de San Lucas, capítulo 4. Vamos a seguir con el mismo tema, ¿no es cierto?, del Espíritu de Dios y alguien que fue realmente lleno de Dios. Y usted puede comprobarlo a través de la Biblia.
Capítulo 4 de San Lucas dice tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos estos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le llevó luego a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo, Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bueno, entonces tenemos a alguien acá lleno del Espíritu de Dios, y nada menos, y nada más, que nuestro Salvador, el Señor Jesús. Dice también aquí que fue llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto. ¿Cuántas veces atravesamos momentos difíciles de escasez, de necesidad, y creemos que es cosa del diablo? El diablo aparece en ese momento para tentarnos, pero fue obra del Espíritu de Dios. Y dice que por 40 días, ¿no es cierto?, no había probado pan y era tentado, dice. Y por supuesto, una persona después de 40 días va a tener hambre. Entonces dice el diablo, le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras se conviertan en pan, porque escrito está. Porque el diablo conoce la palabra de Dios. No olvide usted que fue uno de los ángeles, uno de los que ocupaban lugar preferencial allí en la adoración a Dios. Y sin duda que él sabe cómo tentarte, utilizando la misma palabra de Dios. Por eso queremos animarle a que usted también vaya a conocer la verdad. No cualquier cosa que se dice de ese lugar llamado púlpito o altar, usted vaya a considerar como venido de parte de Dios. Jesús le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. ¿Qué persona no sabe que tiene que comer? Y el Señor no le dijo que no tenía que comer, pero le dijo sí, que hay otras cosas también que necesita el ser humano. Hoy día es importante que nos ocupemos de las cuestiones sociales de los hombres, pero el Señor te sigue diciendo: no solo de pan vivirá el hombre. Necesitas el verdadero pan bajado del cielo, aleluya. Y vamos al versículo 5, dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Si postrado me dará de todas, serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor Dios, tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Tenemos que tener en cuenta, que en estos tiempos y a través de los siglos el diablo sigue ofreciendo cosas. Le ofreció el mismo Señor, le ofrece los reinos de este mundo, le ofrece ocupar diferentes puestos. No estamos negando que Dios puede utilizar a un hombre para ocupar cargos públicos desde su pueblo, pero sepa usted, hermano o hermana, que tiene que saber exactamente para qué Dios lo lleva a ese lugar.
porque de lo contrario va a ser nada más que un instrumento de Satanás para adorarlo y postrarse, porque él es el dueño, él maneja, él tiene ya a los reinos del mundo, porque él va a establecer el anticristo sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Usted lo único que puede hacer es hablar la palabra de Dios y cumplir la misión para la cual, pero si usted pretende compartir un gobierno sin hablar la palabra de Dios, déjame decirle que está de más en ese lugar. También dice el versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí, porque escrito está, a los ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en tus manos te sostendrán. El diablo está citando aquí la palabra de Dios. ¿Cuántas muchas veces son enviados de Satanás a hablar en Jerusalén? O sea, hablar en los templos, así como lo hacía y lo hizo con el mismo Señor. Entonces, no cree usted y no piense que todo lo que se enseña o lo que se está proclamando en este tiempo viene de parte de Dios. Es hora, amado hermano y hermana, que despierte de ese sueño, porque estamos ya en los últimos tiempos, estamos ya en los umbrales. Días pasados estuvimos compartiendo allí una película referida al arrebatamiento de la iglesia. Y vieron muchos puntos que nos ha confirmado el Señor acerca del mensaje. Se analizaba y se mostraba, ¿no es cierto?, porque la Biblia habla bien claro del arrebatamiento de la iglesia, que en diferentes lugares de la tierra se buscaba a Dios y se mostraba, ¿no es cierto?, cómo podría ser el arrebatamiento. Y creo que con muy buen criterio los que hicieron esta película en diferentes partes demostraban que cómo las personas, ¿no es cierto?, iban con el Señor, pero muchos se quedaban. Había una congregación en el medio de la selva. Mire, allí no había edificio, no había aire acondicionado, no había nada. Sin embargo, todos los que adoraban allí en el medio del monte fueron todos llevados con el Señor. También, por otro lado, veíamos a un predicador que ofrecía muchas cosas. Y así como el diablo hoy día te está tentando con las riquezas y te dice, si tú eres hijo de Dios tienes que pedir, porque hasta los impíos tienen cosas y tú no tienes. Pero ese predicador que ofrecía cosas materiales, ¿sabe qué pasó en el momento del arrebatamiento? Él se quedó. Y la gente vino sobre él enojadísima, porque le ha mentido por mucho tiempo. Mire, usted también no va a tener excusa si en este tiempo usted no va a la palabra. Bueno, vamos ya a ir terminando. Vamos a orar brevemente para que usted haga una decisión de fe en esta tarde. Amado Padre, reconozco que te necesito, que solamente Jesús, que ha muerto por mí en la cruz, puede limpiarme. Su sangre acepto para redimir todos mis pecados. Señor, recibo a Jesús en mi corazón y te pido que anote mi nombre en el libro de la vida, para que en un momento, cuando tú decidas llevarme de esta tierra, pueda yo estar a tu lado por la eternidad. Gracias te doy, mi Dios. Ayúdame a través de tu Espíritu Santo a permanecer en la verdad. Amén y amén. Bueno, agradecemos a Dios, estamos llegando a los últimos minutos, gracias a Dios. Bendecimos a todas las personas que tuvieron audiencia y Dios mediante, en el próximo programa nos encontraremos.
camino de Jesús.